Buenos días a todos y a todos participantes en nuestro webinar sobre la integración de medidas de adaptación al cambio climático y reducción de riesgo de desastres para la planificación e implementación de los planes nacionales de adaptación al cambio climático. Gracias por su participación. Desastres. Y buscamos responder a las tres preguntas. ¿Cuál es la importancia de adoptar un enfoque de reducción de riesgo de desastres en la planificación para la adaptación bajo el contexto actual de cambio climático? ¿Cuáles son los principales beneficios, oportunidades, desafíos y limitaciones para realizarlo? Y también cómo puede esto fortalecer y enriquecer el proceso de planificación e implementación de los PNACs. Para eso, hemos invitado a nuestros tres expertos, Daniel Stothard, oficial regional de Asuntos Humanitarios América Latina y el Caribe de la Oficina de ONU Medio Ambiente, a Jennifer Warlick, oficial de Gestión de Programas, Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, y Marilis Turnbull,
consultora internacional y coautora de la publicación Hacia la resiliencia, una guía para la reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Es un gusto dar la bienvenida a Dan Stothard. Dan es oficial regional de Asuntos Humanitarios coordinando el subprograma de desastres y conflictos para América Latina y el Caribe de la Oficina Regional de ROLAC. Previamente, Dan ha trabajado en la región durante 8 años en Guayana, Haití y más recientemente en la República Dominicana, donde ha trabajado durante los últimos 6 años para Plan como asesor de gestión de desastres. Antes de eso, ha trabajado en Côte d'Ivoire, Uganda, Kenia y Senegal. Dan va a dar una introducción al tema y también fortalecer nuestro conocimiento sobre el rol de ecosistemas en reducción de riesgos y adaptación al cambio climático. Bueno, con esto tengo el gusto de dar la palabra a Dan. Muchas gracias, Dan. Y buenos días a todos. Yo quiero empezar con una historia reciente. Mis colegas en cambio climático aquí en ONU Medio Ambiente recibieron una solicitud de parte de un gobierno, no creo que es necesario decir cuál, de apoyarles en la formulación de un proyecto sobre adaptación al cambio climático, específicamente a eventos climáticos extremos. Y las ideas que presentó la autoridad de este país eran, para mí, el 80% de estas ideas eran netamente como ideas de preparación para desastres, mejorar evaluación de daños post-desastre, este tipo de cosas. Pero todas sus ideas que venían de la autoridad de cambio climático no reflejaban el trabajo que yo sé que en ese país se ha hecho durante mucho tiempo con las autoridades de emergencia de protección civil a nivel comunitario, a través de la Cruz Roja, diferentes ONG, el gobierno, etcétera, sobre el mismo tema. Y yo tuve que decirles a mis colegas, pero mucho de ese trabajo ya se ha hecho. Lo que pasa es que no se ha hecho con la autoridad de cambio climático, sino a través de la protección civil. Y ahí para mí tenemos el primer reto en el tema de la integración, que tenemos dos autoridades distintas con mandatos separados pero relacionados, trabajando temas relacionados. Obviamente protección civil también incluye la respuesta y la preparación para eventos que no sean puramente climáticos, pero trabajando eventos relacionados o a veces los mismos eventos, con diferentes horizontes de tiempo. Normalmente los tiempos de la protección civil son mucho más cortos, son más inmediatos, aunque sea para preparación, normalmente están viendo proyectos más cortos y con frecuencia también son temas con diferentes niveles de priorización política. Eso depende del país, pero hay muchos países ahora dándole mucha prioridad al tema de cambio climático, y a veces mucho más que al tema de preparación para desastres. Los donantes con frecuencia funcionan en maneras diferentes, con diferentes líneas de financiación para cambio climático o gestión de riesgos. Y hasta dentro de Naciones Unidas tenemos diferentes agencias líderes para los temas de reducción de riesgos y de cambio climático. Eso genera o ha generado, a la medida que ha pasado el tiempo, una dificultad de comunicación entre sí los profesionales, en casi todos los niveles, dentro de los países, a nivel local, a nivel académico, etc. Pero si la adaptación es un buen camino hacia la mitigación de desastres, el tema tiene que ir más allá que solo mejorar la comunicación entre estas instituciones, o sea, entre las instituciones de cambio climático y protección civil. Las sinergias que se está identificando ahora, se está identificando a nivel de proyectos. Yo creo que Lili tiene como uno de los materiales a compartir con este webinar
un documento elaborado por ONU Medio Ambiente y socios hace 3 años sobre las oportunidades de integración entre cambio climático y la gestión de riesgo de desastres. Pero todavía falta mucho en el camino para generar estas sinergias de manera sistemática a nivel nacional en políticas, planes y mandatos institucionales. Y verán, por ejemplo, que en este documento los ejemplos de integración que ahora tenemos son ejemplos más del nivel de proyectos, más del nivel operativo, que ejemplos del nivel estratégico o de planes nacionales. En ambos temas, o sea, en la gestión de riesgo de desastres y en la adaptación al cambio climático, las actividades de planificación son centrales, sean en los planes nacionales de adaptación o los planes nacionales de gestión de riesgo de desastre o planes nacionales de emergencia. Existen cruces entre los dos temas en el marco de Sendai y también en el Acuerdo de París, cada marco o cada acuerdo haciendo referencia al otro tema. Los dos temas abordan de las mismas, algunas de las mismas situaciones y se acercan, mientras más se abarca la reducción de riesgo de desastre como algo que va más allá que solo salvando vidas. Y, por ejemplo, cuando la gestión de riesgo de desastres empieza a involucrarse en los medios de vida resiliente y en la protección de las inversiones en el desarrollo. Entonces, las sinergias entre los planes ahora es el próximo paso y el próximo paso esencial. Tenemos ciertas sinergias a nivel de proyecto, a nivel de iniciativas locales, pero ahora el reto, me parece, es de escalar eso a una manera sistemática, de cruzar los dos temas en su planificación a nivel nacional y tal vez hasta regional. Me pregunto si, ojalá, al llegar 2031 tendremos un solo marco acuerdo para ambos temas, para la gestión de riesgo de desastres y para el cambio climático, y ojalá a partir de ahí, con mucha más frecuencia, un solo plan nacional. Pero no creo que tenemos que esperar hasta 2031 para que se empiece a incorporar por lo menos el tema de la reducción de riesgo de desastres dentro de los planes nacionales de adaptación. Entonces, yo creo que este webinar viene a un buen momento para ver cómo podemos ahora empezar a dar un empujón a esta transversalización del tema de la gestión de riesgo de desastres en los planes nacionales de adaptación y empezar a hacer esto con mucho más frecuencia, de manera mucho más estratégica y mucho más regular. Y me alegra mucho que ahora tenemos esta oportunidad de tocar el tema en este webinar. Entonces ahora les paso a Lili y a nuestros ponentes. Palabras de Dan, porque realmente siento que capturó muy bien los retos principales que estamos enfrentando, no solo aquí en esta región, sino a nivel global. Tenemos por primera vez una Agenda 2030 que recoge marcos globales de adaptación de cambio climático, de los objetivos de desarrollo sostenible y de la gestión y la reducción del riesgo de desastres. Pero estamos viendo que esas agendas globales enfrentan un reto muy fuerte de romper los hilos y comunicar y coordinar entre esas diferentes comunidades. La Agenda 2030 también tiene que ver con la nueva agenda urbana, entre otros, que realmente lo que se busca es una visión largo plazo para el bienestar y para los derechos humanos. Y al final tenemos que tener eso en cuenta en el qué hacer diario cuando estamos trabajando, cómo podemos tener esa visión holística en el qué hacer de nuestras instituciones y de nuestras comunidades. Realmente es una agenda consolidada, pero romper esos hilos no es tarea fácil. Entonces, con eso les voy a presentar el marco de Sendai y unos procesos que vienen en camino en esta región.
Ok, esta lámina que ven en la pantalla para mí realmente captura un poco ese reto de integrar esas agendas. Este es la carátula de una publicación de la UNFCCC, la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Y se ve a donde tenemos esas agendas, entre otros, pero reducir la vulnerabilidad no es tarea fácil y tiene que tomar en cuenta todas esas agendas. Con eso, el marco de Sendai viene dando seguimiento de un acuerdo global que fue de 2005 a 2015, que fue el marco de acción de Hyogo. Ese marco de acción de Hyogo buscaba tocar el tema de la reducción de riesgo de desastres, pero por ser la primera vez con un marco así, realmente el enfoque no era tan ambicioso que el marco de Sendai. Entonces, lo que el Sendai presenta de novedoso es que pinta una forma de avanzar no solo en el qué, sino también en el cómo. Es bastante holística en el sentido que pueden ver en la pantalla que se considera desde el objetivo, las guías principales, explica muy bien cómo debe ser el rol de los diferentes grupos de interés. Y a cambio del marco de acción de Hyogo, eso fue un acuerdo global que fue acordado por los países miembros. Es decir, esto no fue un acuerdo sectorial discutido por expertos únicamente en el tema o por los sistemas de protección civil, de gestión de riesgo. Es un proceso de negociación entre los mismos países miembros. Eso es muy importante porque implica un compromiso del país, lo cual se refleja en todos los sectores. Con eso, como pueden ver en la pantalla, lo que se busca es una visión más holística de la reducción de riesgo de desastres, que tome en cuenta no solo desastres por fenómenos naturales, sino tecnológicos, antropológicos, entre otros, y se considera los diferentes sectores y llegando no solo a los países y sociedades, sino hasta el nivel de las viviendas y las personas y las comunidades. También muy importante de tomar en cuenta con ese marco de Sendai es que por primera vez se plantea unas metas globales. Como pueden ver en la pantalla, algunos tienen que ver con reducir factores negativos y otros aumentar los factores positivos. Y de esas 7 metas, hay 6 que apuntan hasta el 2030 y uno que apunta hasta el 2020. Eso es porque la meta E, que es países que cuentan con estrategias nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres, es necesario para poder trabajar lo demás, que tiene que ver con reducir la cantidad de muertos ocasionados por desastres, reducir la población afectada, las pérdidas económicas, pero a la vez aumentar la cooperación internacional y la disponibilidad y acceso a información. Dentro de eso también se considera 4 prioridades porque se reconoce que para llegar a estas metas es necesario una comprensión del riesgo de desastres y eso implica también que esa información está llegando a las personas y los tomadores de decisión de una forma que tenga sentido para cada público. La segunda que tiene que ver con la gobernanza. Como decía Dan, trabajar en temas de visión de largo plazo entre sectores no es tarea fácil. Por eso se requiere un apoyo de alto nivel con el marco normativo que implica para que estamos penetrando no solo todos los sectores, sino todos los niveles de actuación. La tercera tiene que ver con la inversión en la reducción del riesgo para la resiliencia. Aquí estamos hablando no solo de invertir en la reducción del riesgo, pero también de asegurar que las inversiones en sí sean sensibles al riesgo. Eso también tiene que ver con
alianzas públicas privadas y todo lo que tiene que ver con la inversión. No podemos seguir construyendo ciudades que no toman en cuenta una visión de largo plazo. Y la cuarta tiene que ver con los preparativos ante desastres, pero también la idea de reconstruir mejor. Es decir, siempre vamos a tener algo de riesgo. Entonces tenemos que tomar las medidas para asegurar que cuando sucede podemos mejorar las condiciones en las cuales estamos viviendo. Entonces hay tres ejes. Uno que tiene que ver con reducir el riesgo existente, que se conoce como correctivo. El otro que tiene que ver con evitar la generación de nuevos riesgos o prospectiva. Y la tercera eje que tiene que ver con aumentar la resiliencia para enfrentar el riesgo residual. Es decir, el riesgo que siempre vamos a tener reducido si enfrentamos los otros dos, pero desarrollar las capacidades que tenemos en los países y las comunidades para hacer frente a ese riesgo. El marco de Sendai fue adoptado en el 2015 en la Conferencia Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres, en lo cual los gobiernos decidieron formar un grupo de trabajo para dar seguimiento a ciertas cosas. Eso quiere decir los indicadores para estas 7 metas globales y la terminología. Entonces, eso fue un proceso de varias reuniones presenciales, virtuales, y el reporte de ese grupo de trabajo de los países fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2 de febrero del 2017. Entonces, hay una serie de 38 indicadores para llegar a estas 7 metas globales. Y es importante señalar que ese grupo de trabajo, dando seguimiento al marco de Sendai, su adopción, también señaló la tarea dentro del mandato de la UNSDR, la oficina donde trabajo yo, de apoyar ese proceso. Entonces, dentro de eso, el año pasado se hizo un informe sobre el estado de preparación de datos y medición y registro de datos para ver en qué estado están los países para poder comenzar a medir este proceso y los avances hacia las metas. También la UNSDR acaba de desarrollar, en consulta con los países, por supuesto, unas notas de orientación técnica. Entonces, ya contamos con los indicadores que fueron definidos por los países. Ahora tenemos orientación técnica sobre metadata para hacerlo, qué tipo de información necesitamos, cuándo fue desarrollado, cómo hacer los cálculos y también la información desde básico hasta la información óptima. Y aquí la idea es que los países pueden contar con una línea base de 2005 a 2015 y ir viendo los avances entre 2020 y 2030. Entonces, este proceso de monitoreo ahora está siendo desarrollado un sistema en línea y con las medidas y los cálculos que ya están designadas y definidas, se puede ingresar información de una forma bastante sencilla, relativamente sencilla, y el sistema calcula los avances año por año. Aquí lo que se puede ver, no tenemos tiempo para entrar en detalle en los indicadores, pero en la documentación dentro de la comunidad de práctica lo pueden ver y responden tanto a las metas de Sendai como a los ODS. Y aquí estamos hablando de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 11 y 13, que tienen que ver con la reducción de pobreza, ciudades sostenibles y cambio climático. Ok, en ese sentido, para lograr la meta E, que tiene que ver con estrategias y planes nacionales y locales, para el 2020, hemos venido apoyando desde nuestra oficina el trabajo de algunos países para contar con esos planes nacionales. Y es importante señalar que esos planes nacionales tienen que ser con el apoyo de alto nivel para que precisamente penetran esas comunidades de adaptación de cambio climático
los que están desarrollando los planes nacionales y los diferentes objetivos para enfrentar y mejorar la situación en términos de los derechos humanos, que son bastante holísticos también. Entonces, en Sudamérica, Colombia ya cuenta con su plan de aquí a 2025. Argentina acaba de desarrollar su plan que está por ser aprobado por el Consejo. Paraguay está en camino. Chile está por comenzar y a nivel de la UNASUR ya cuenta que no han sido publicados todavía o aprobados formalmente, pero una estrategia a nivel de la UNASUR y una estrategia a nivel de los países andinos. En Centroamérica, Costa Rica ya tiene su plan 2016-2020. Honduras no ha sido formalmente aprobado, pero ha sido desarrollado y ahí es interesante de ver que tiene un enfoque de género muy fuerte. Guatemala está en proceso y entiendo que tenemos una colaboradora, una participante que está con nosotros el día de hoy, que está apoyando ese proceso, así que saludos a Raquel. Y a nivel de Centroamérica, a través de este PREDENAC, están trabajando para actualizar su política centroamericana de gestión integral de riesgo alineado con el marco de Sendai, y posteriormente a eso se va a trabajar el plan centroamericano. Eso también se articula con los planes a nivel de los 6 países miembros de SICA-CEPREDENAC. En el Caribe, el proceso es un poco diferente. En colaboración con SEDEMA, se está trabajando para armonizar la estrategia de gestión integral de riesgo a nivel del Caribe y posterior a eso se va a trabajar con 6 países para desarrollar sus planes nacionales. Lo que estamos viendo dentro de eso, se me fue una lámina anterior. Entonces, perdón, para retroceder un poco. Algo importante también de tomar en cuenta es que el año pasado fue aprobado un grupo de trabajo de oficinas nacionales de estadísticas en la región a través de la CEPAL. La propuesta de la creación del grupo de trabajo enfocado en la medición y registro de indicadores para la reducción del riesgo de desastres dentro de los objetivos de desarrollo sostenible fue planteado por Perú y Paraguay. Y fue aprobado, ese grupo ya fue creada y varios países ya se sumaron. Esperemos que más países se suman y la UNSDR va a tener el rol de Secretaría Técnica para el siguiente periodo de programación, que es 2018 y 2019. Otro de interés que fue aprobado apenas en diciembre del año pasado en El Salvador a través de la CELAC. Es una estrategia regional para América Latina y el Caribe de gestión de riesgos de desastres en el sector agrícola y para la seguridad alimentaria y nutricional. En ese proceso, y voy a adelantar un poco por cuestión de tiempo, pero hemos visto algunas recomendaciones. Primero, tiene que ser un proceso de diálogo participativo, inclusivo y con el apoyo del más alto nivel. Aquí la importancia no es producir un documento solo para producir un documento. El enfoque tiene que ser en el proceso en sí. Entonces, tiene que ser varios meses de diálogo con grupos de trabajo sectoriales, incluyendo obviamente medio ambiente, cambio climático, planificación, todos los sectores principales del país. Si no, ese plan va a quedar como un plan sectorial. Y la idea es que penetramos y contamos con planes que están sumamente articulados. Tiene que tener el aval político más alto posible y contar con los marcos normativos, políticas, legislación, ordenanzas y que se cumplen. Tiene que ser articulado con los planes nacionales de desarrollo y de adaptación de cambio climático. Y hay que dar una importancia en la selección o la definición de indicadores para que respondan no solo a los indicadores de los marcos globales, sino a contexto del mismo país y las necesidades en ese país, para poder
medir y monitorear los avances a nivel del país. Para eso, la UNSDR va a estar publicando próximamente una publicación de palabras a la acción. Es un poco de guía o orientación enfocado en apoyar el tema del desarrollo de los planes nacionales. Algunos retos tienen que ver con lo mismo, que sea la plena articulación entre las comunidades, la coordinación entre instituciones, entre niveles de actuación. Es un reto bastante fuerte. ¿Cómo podemos asegurar que a nivel institucional, a nivel de país, a nivel de Naciones Unidas, a nivel de todos los actores involucrados, donantes, entre otros, la comunidad internacional, no estamos viendo cada plan como un sector en sí? Tiene que ser una visión a largo plazo del país. Y la gobernanza es fundamental. Si no cuenta con el apoyo de más alto nivel, desde planificación, finanzas, entre todos, va a tener retos insuperables. Y el hecho de compartir experiencias y data e información, o sea, de contar con una plataforma a donde la información está disponible de una manera entendible para los diferentes tomadores de decisión, es fundamental y sigue siendo un reto. Oportunidades, ya contamos con esos marcos, tanto a nivel global como a nivel regional. El sistema de monitoreo, que sea de Sendai o de otros, es también un área a donde hay muchos esfuerzos para colaborar, pero la selección de indicadores va a ser fundamental. Los espacios de diálogo tienen que ser multisectoriales y participativos, y tenemos que saber aprovechar los espacios y mecanismos existentes, por ejemplo, alianzas públicas-privadas. Ok, como se me está acabando el tiempo, voy a pasar a algunas consideraciones claves. Ya hablamos de la gobernanza o gobernabilidad, como lo define en cada país. La data, la evaluación de riesgo, tienen que ser evaluaciones de riesgo conjuntas o integrales, que sirve tanto para la mitigación en términos de adaptación de cambio climático como para la gestión de riesgo también, y para el bienestar y el desarrollo sostenible de las comunidades. Las evaluaciones de capacidades existentes es importante para poder tener un desarrollo de capacidades que responde a las necesidades en los países. Para eso también la UNSDR está colaborando con el Instituto Global de Educación Getty, que está basado en Corea, haciendo consultas a nivel de cada región. Aquí en esta región fue en Panamá el 26 y 27 de octubre del año pasado, para contar con una estrategia global de desarrollo de capacidades. Financiamiento es fundamental. Tenemos que contar con los recursos necesarios para desarrollar las capacidades a nivel de país para enfrentar esa agenda a largo plazo. Y la asignación presupuestaria y recursos financieros. Aquí les dejo con unos documentos. Se me acabó el tiempo, creo que no pasa la lámina. Ok, unos documentos clave para que ustedes puedan ver tanto los indicadores, la terminología, el marco de Sendai en sí y la orientación técnica de cómo embarcar metadata, cálculos, entre todo lo demás para los indicadores. Y ahí es fundamental tener en cuenta que si bien cada país tiene que hacerlo de forma apropiada para su contexto nacional y local, sí existen unos lineamientos para apoyar este proceso. Y finalmente está un vínculo al documento que vimos al inicio. Muchísimas gracias. I hope it's okay if I speak in English and if the translation is working. If you can just let me know in the chat if that's not going to be possible. Otherwise, I'll carry on in English. Anyway, it's a real pleasure to be here with you. Thank you very much for inviting me.
Just so you know, outside here in Calgary in Canada, where I am at the moment, it's minus 18 degrees, so probably quite different climate out there to what you're experiencing. I'm going to be talking today, thank you Lily and Jennifer for your previous presentations. I'm going to be trying to add to yours rather than repeat, so I might move through some of my slides a little more quickly, just give us more time for discussion at the end. Let's see if this works, if I can move the slides myself. Yep. Okay, so these are the questions that we asked ourselves, that you're asking through this webinar. So what's the importance of a DRR approach to climate change adaptation planning? What are the benefits, opportunities, challenges, and limitations? And how can this strengthen and enrich the approach? So I'm going to be trying to talk mainly about the first two. Okay, so what's the importance of this DRR approach? Well, I would challenge the question to start with, and I would say that it shouldn't be a DRR approach to adaptation planning, it should be an integrated approach. And that's actually the approach that we promote in the guide that I'll be referring to. This is a little bit of a small part of the image that Jennifer Marilis, me disculpo. Si lo que tienes que hacer es ir en la parte inferior derecha donde dice Your Language y para que puedas elegir el idioma inglés para que pueda funcionar la interpretación. Por favor, hazlo ahora. Te doy la palabra para que lo puedas hacer. Gracias. ¿Funciona ya? ¿Continúo? Perfecto. Lo siento. Cosas técnicas. Voy a repetir el mensaje clave. Yo creo que no debería ser un enfoque RRD, sino debería ser de integración. La razón para esto es debido a que una gran área de preocupación, como pueden ver en la presentación, que tiene que ver con las preocupaciones comunes sobre la comunidad RRD, y que no es posible que en un futuro no tendremos esas comunidades y que trabajen en un objetivo común. ¿Cuáles son los beneficios, oportunidades de poder trabajar juntos? Al trabajar juntos nos enfocamos en los resultados, que es incrementar la resiliencia de las personas, reducir la vulnerabilidad, proteger el medio ambiente, además de todos los problemas que podemos tener, de modo que esas personas puedan aprender a adaptarse a pesar de estos problemas que puedan tener. Eso es uno de los beneficios. Y también los resultados. También ayuda a maximizar los recursos. Es tonto tener distintos presupuestos, distintas cosas para los mismos propósitos. Lo único que podemos hacer es, hasta que ocurra ese cambio en estructura en ONGs, en gobiernos, es trabajar juntos y ver cómo podemos maximizar los recursos. Como Dan mencionó en el principio, lo importante es si un grupo de personas quieren hacer, un grupo de personas del gobierno quiere hacer un trabajo con otro grupo de personas, debe haber comunicación. También nos enfocamos en un enfoque por evidencias. Los trabajadores de RRD han trabajado por más de 20 años bajo distintos nombres, y ese trabajo de adaptación al cambio climático es un poco más reciente, ¿no? Pero lo que hemos aprendido es que tenemos que trabajar juntos para poder llegar a la meta común. ¿Cuáles son las limitaciones y los desafíos? Siempre tenemos esta tensión entre el corto plazo y el largo plazo. En tradicional, el enfoque RRD es más a corto plazo. La otra limitación o reto es al usar un enfoque, es la tendencia a enfocarse en las preocupaciones comunes.
y dejar de lado otras cosas que también solamente pertenecen a RRD y que no forman parte de la adaptación al cambio climático, o que no tienen que ver con problemas específicos. Entonces, avancemos. Como Lili mencionó, voy a referirme a un recurso que se produjo en el 2013 y que es bastante relevante hasta ahora. Yo he trabajado como consultora para muchas organizaciones y siempre lo uso. En cada oportunidad que tengo, no lo hago por mi beneficio propio, ¿no? Pero simplemente porque este fue un trabajo de consultoría que se hizo para CARE, Oxfam, Mexico, Save the Children y World Vision, y todos he podido reunir toda la experiencia de estas instituciones. Esta guía tiene 10 principios que se aplican a todas las etapas del ciclo de proyecto, los contextos, los peligros, y hay muchísimo, hay más, pero también se aplican a todos los sectores claves. Entonces, en esta guía podrán ver la aplicación para aplicar ciertas cosas, como por ejemplo el manejo de recursos, etcétera, la protección de recursos, y pueden ver muchísimos más. Solamente me voy a enfocar solo en el manejo de recursos naturales, seguridad alimentaria y el ambiente, porque no tenemos mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo de responder eso. Los principios de los que habla la guía se enfoca en aumentar la comprensión del contexto y peligro del cambio climático. No enfocarse solamente en un aspecto. Hay preocupaciones, pero también hay otros puntos que están fuera de ese punto medio. Aumentar la comprensión de la exposición de la vulnerabilidad y capacidad. Como les mencioné, solamente vamos a enfocarnos en cambio climático y nos enfocamos en eso y no en otras cosas que nos hacen vulnerables. Reconocer los derechos y responsabilidades de las personas. Los que tienen los derechos, todos somos responsables. Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger a su gente, así que hay que reconocer eso para ver la importancia de lo que estamos haciendo. Reconocer, reforzar la participación y la acción de la población en riesgo. En este caso, solamente la gente tiene que hacerlo también. Promover el compromiso y el cambio sistémico. Eso es muy importante. Sabemos que los desastres en la adopción del cambio climático involucran muchas cosas y afectan muchos aspectos de nuestras vidas, y es muy importante no enfocarnos no en un sector, sino en todos los sectores. Fomentar la sinergia en múltiples niveles. Uno de los problemas técnicos de los proyectos actuales es que lo que pasa en lo local está desconectado de la política del gobierno, de las autoridades del gobierno, o las estrategias o planes del gobierno. Todo el año hay una muy buena estrategia a nivel gubernamental, pero no se diluye a la parte local. Así que lo importante es fomentar la sinergia entre esos niveles. El 7, aprovechar y construir diversas fuentes de conocimiento. Eso tiene que ver con ciencia, con tradiciones, prácticas indígenas, inculcar la flexibilidad y la capacidad de respuesta. No lo sabemos, así que siempre tenemos que monitorear y ser conscientes de lo que está cambiando y lo que podemos cambiar o no, y responder a esos cambios. Manejar diferentes escalas de tiempo. Ese es uno de los principios clave. Tenemos que hacer una evaluación previa y entender los cambios durante el tiempo y los daños, ¿no? Y como lo pueden ver aquí, me parece que ya les compartieron el link, pero existen varios idiomas y aquí van a encontrar la aplicación de los principios en distintos sectores. Como pueden ver, eso es lo que les presento, y cómo podemos aplicar los principios si se trabaja, no sé, en un proyecto de sustento, en un proyecto de cambio climático, etcétera, o si se tiene un programa que cubre muchos sectores. Voy a hablar rápidamente de cómo se aplicaron esos principios y los retos que encontramos.
en la municipalidad en El Salvador un proyecto del que participé el año pasado. Escogí porque nos ayuda a ver exactamente muestra claramente lo que hacemos. Es una municipalidad que se ve afectada del cambio climático. La gente ya no está segura de las temporadas de lluvia, etcétera. Entonces se diseñó el proyecto para un proyecto de inundación, pero en los últimos 2 años se incrementó, así que teníamos que adaptar eso también. Era una población que vivía al borde de los ríos y estaba muy expuesta a la inundación. Y es un proyecto que fue financiado por Oxfam, pero limitado por otras organizaciones. Continuemos. Los beneficios es un proyecto que se enfocaba en la resiliencia, era proteger los recursos naturales y asegurarnos que podíamos maximizar los recursos. Tenemos que ver, hay diversos ONGs y diversos proyectos y que se enfocan en el manejo de recursos naturales. También nos enfocamos en las autoridades, de modo que pudimos crear un cuerpo de evidencia y para poder crear un contexto en Centroamérica. Y hemos hecho eso en Centroamérica y también en África y en otros países. Vamos a ver la aplicación de los 10 principios. El principio tiene que ver entender el contexto desde los peligros y el contexto del cambio climático y también de la vulnerabilidad y etcétera. Lo primero es tenemos que ver si ya existe seguridad alimentaria. La guía también les da una guía paso a paso lo que hay que hacer. No les voy a decir cómo manejarlo exactamente, ¿no? Por ejemplo, aquí en San Luis, como pueden ver, tenemos el contexto. No solamente produjeron esos mapas de riesgo en la comunidad que son bastante útiles, sino también llevaron a cabo estudios del ambiente, del impacto medioambiental, comenzaron con la relación con la comunidad, comenzaron a prestar atención a lo que pasaba, a monitorear, y de modo que podían tener una evidencia más fuerte de la historia, de las tendencias, de qué estaba pasando, y llevaron a cabo evaluaciones de la comunidad para ver las capacidades, evaluaron los conocimientos y presentaron diversas habilidades para sustento y diversas otras situaciones. Reconocer los derechos a la participación es muy importante. Acá tenemos aquí puntos que habla del libro sobre los retos, los métodos de participación y la advocacia, el hecho de poder llegar a los gobiernos también. En el proyecto, voy a ir a la otra diapositiva, en el proyecto se enfocaba mucho en la construcción de grupos de mujeres y el hecho de probar nuevas técnicas de manera muy práctica, de modo que podían experimentar con productos, con agricultura, con otros tipos. Así que la participación de la comunidad fue esencial. Llevaban todo el programa y tenía un de bastante calidad. Pusimos mucho énfasis en tratar de coordinar con las autoridades locales, que fue realmente un reto. En este caso, tuvimos que volver a construir las relaciones, porque era un pueblo bastante alejado. Y eso tiene que acarrear varias responsabilidades, y eso fue simplemente muy importante para la comunidad. Los principios 5 y 6 proponer el compromiso y el cambio sistemático y fomentar la sinergia en múltiples niveles. Aquí tienen algunas partes de la guía que habla sobre la promoción y el hecho de interceder por las personas. A través de este proyecto, los líderes de la comunidad se involucraron y hicieron capacitaciones grupales sobre agricultura para poder
tratar de traer a nivel municipalidad, de la municipalidad y a nivel local, el conocimiento, pero también se comprometieron en la estructura que tenían. Podemos ver, por ejemplo, el hecho de ahorro de agua, ¿no? Por ejemplo, hay un par de ejemplos, pero también en los sistemas de alerta. Son sistemas que son costosos y es importante que distintas organizaciones, distintas instituciones puedan apoyar, de modo que tengan un acercamiento de colaboración para poder ayudar también. El principio 7 es aprovechar y construir diversas fuentes de conocimiento y inculcar flexibilidad y capacidad de respuesta. La guía habla sobre el fomento de la relación. En este proyecto hubo un elemento bastante fuerte de diversificación y el apoyo de clubes de ahorro. Esos grupos dan mucha flexibilidad y la mayoría de las mujeres en el proyecto trabajan en este proyecto porque tienen un componente muy femenino. Pudimos establecer diversas actividades, diversos ejercicios que podían integrarlas perfectamente con sus vidas diarias. Por ejemplo, hicimos un fertilizante que se creó en el comité y que se pudieron hacer en ese comité, en esa comunidad y otras comunidades. Lo primero que hicimos fue orgánico y era se cruzaba bastante bien con el tema del proyecto y era muy efectivo para poder manejar distintas variedades de los suelos creadas por las condiciones climáticas. Y los últimos dos principios abordan distintas escalas de tiempo y no dañar. Fue un reto para el proyecto, pero es bastante difícil trabajar en eso en un marco de tiempo de 1 o 2 años. Pero era uno de los aspectos que nos dejó que quedaron pendientes. Y es importante que haya elementos de sustento para que vean cómo los contextos pueden cambiar, también pueden manejar eso en el futuro. Uno de los aspectos más importantes en Centroamérica, este país y otros países también que tienen problemas, las cosas se hacen a nivel comunidad, pero también tienen que seguir los lineamientos de seguridad. Si hablamos de recursos naturales o etcétera, porque puede haber una represalia, digamos, de ciertos situaciones. Al final del proyecto tenemos que simplemente crear la información necesaria y crear cambios pequeños y lentos, de modo que puedan ser usados y puedan ser documentados como evidencias para luego planificar y enfrentar nuevos retos. Así que, ¿cómo puede esto fortalecer y enriquecer el proceso de planificación e implementación de los planes nacionales de adaptación ante el cambio climático? La pregunta es para ustedes. Espero que haya esta presentación corta de mi experiencia haya podido darles una idea global, una idea de este marco global. Entonces, con estas 3 preguntas doy la palabra a Maricel y de allá sigo con las otras preguntas. Gracias. Sí, estos clubes tuvieron resultados bastante inesperados. Tuvimos estos clubs donde simplemente les dábamos una caja, una llave para que no haya problemas, y establecemos una metodología y reglas del proyecto que yo les puedo compartir.
y es simplemente para ahorrar, para ahorrar. Simplemente lo que se hace es se ahorra cualquier tipo de monto siempre y cuando uno venga a la reunión. Entonces eso no los limitaba respecto a la cantidad de dinero. Se usaron esos ahorros. Terminaron de ahorrar después de 6 meses, me parecen, pero luego de ese periodo podían reinvertir. Y ¿para qué se hacía? Y si, por ejemplo, se ahorraba, pero si había una necesidad, con la autorización del grupo se podía liberar el fondo. Entonces eso era para enfrentar diversas adversidades, como por ejemplo algún tipo de problemas, por ejemplo comprar semillas necesarias o comprar algo. Pero una de las cosas, los resultados más interesantes era que nosotros pensábamos que las comunidades de familias estaban esperando un gran desastre. No, lo que hacían era que ese desastre simplemente lo desmenuzaban, como todos lo hacemos. Entonces, si no tienen una cuenta bancaria, ¿cómo pueden manejar eso? Entonces, simplemente se manejaba, si se tenían, no sé, un niño, eso permitía comprar las medicinas, de modo que la familia no entraba en deuda para tener que pagar ciertas cosas, ¿no? Son cosas, tuvimos unos resultados bastante simpáticos respecto a los ahorros y el crédito. ¿Cuáles son los resultados del proyecto? Creo que fue Ricardo. Los resultados fueron muy positivos. Fue un proyecto de 3 años y tomó más tiempo del necesario. Y fue así que, ¿por qué? Porque originalmente fue diseñado para 12 meses o 18 meses. En total creo que yo podría decir que duraría 5 años para ver completamente toda la figura. El principio simplemente es tratar de incentivar el enfoque sistémico. Este proyecto fue muy bueno, pero aún así había que comprometer al gobierno a distintos niveles, y eso fue lo difícil, fue la dificultad. Hay distintos ciclos, distintos aspectos y hay cosas que pueden cambiar muy rápida, de forma muy rápida, pero era una necesidad. No podemos trabajar solos, ¿no? Entonces eso es lo que aprendimos. Respecto a los grupos de ahorro y las autoridades locales, según yo sabía, no hubo problemas con las autoridades locales y los grupos de ahorro. Simplemente se veía como algo positivo. Me imagino que ustedes también entienden que hay muchas razones para poder imagino que no hubo ningún problema con los que estaban involucrados directamente, pero los otros grupos que estaban en el área simplemente no hubo ningún problema con los otros grupos, ¿no?, que estaban alrededor de estos grupos de ahorro. No hubo ningún problema ni con las autoridades ni con las otras personas. Los periodos de informar sobre o reportar sobre los indicadores son anuales, es decir, cada año cuántas personas fallecidas a causa de los desastres o personas desaparecidos y todo lo demás es anual. En términos de quién puede responder o si las herramientas solo son para gobiernos, bueno, ya tenemos en inglés los lineamientos o las notas de orientación técnica. Eso está disponible al público. El sistema en línea que va a estar para las metas globales el 1 de marzo, disponible en línea, y luego el 1 de mayo para los indicadores propios seleccionados por cada país, cuenta con un sistema a donde cada usuario que puede ingresar cuenta con una clave. Ahora, hay 2 tipos de usuarios. Uno que es el usuario de coordinador y uno que es el usuario de colaborador. Entonces, a raíz del marco de Sendai,
cada país designó o debería haber designado su punto focal nacional antes del marco de Sendai. Eso es una comunicación formal a través de una nota verbal que se comunica a la UNSDR. Es decir, por ejemplo, en el caso de Argentina, para decir algo, ha sido designado la Comisión de Cascos Blancos. Entonces, el presidente de Cascos Blancos tiene la función de coordinador, por ende puede dar visto bueno, pero ellos pueden dar el rol de colaboradores a diferentes ONGs, a diferentes sectores y ministerios, quienes ellos designan en el país debe estar informando, puede ser del sector académico, entre otros. A través del proceso de diálogo, que en casi todos los países de la región también cuentan con plataformas nacionales, también tiene un espacio para reportar. Y cabe señalar que en junio de este año, el 20 al 22 de junio, se va a celebrar la plataforma regional para la reducción de riesgos de desastres en las Américas. Eso se da cada 2 años y sigue después de eso las plataformas globales. Eso también son espacios para que desde la sociedad civil o privado o académico o quienes sean también pueden colaborar en ese proceso de monitorear y medir. Y finalmente, hace como 2 semanas ya, se salió una nota verbal a los países informando sobre los plazos para el proceso en el 2018, para que esa información alimenta el foro político de alto nivel de los ODS, entre otros procesos. Gracias. Pero les puedo decir que en Nicaragua estamos coordinando con la SINAPRED para contar tanto con su línea de base, lo cual les va a permitir estar monitoreando sus avances, también para la definición de sus indicadores nacionales. Eso se está coordinando, como digo, a través de la SINAPRED, pero también responde al trabajo que se está haciendo a nivel de Centroamérica con la política y posteriormente el plan de reducción de riesgo de desastres centroamericano. La segunda pregunta, aquí se dice, planes nacionales con los planes territoriales. Ok. Primero, tengo que hacer una pauta comercial para mencionar que existe una campaña o un programa dentro de nuestro mandato que tiene que ver con una iniciativa que comenzó como campaña de desarrollando ciudades resilientes. Mi ciudad se está preparando, lo cual define 10 aspectos esenciales que debería tomar en cuenta algún municipio dado para aumentar su resiliencia y reducir tanto el riesgo y la vulnerabilidad y aumentar sus capacidades. A través de eso, nuestra oficina sí brinda apoyo técnico a municipios que lo han solicitado. Por ejemplo, Quito acaba de finalizar y lanzar su plan local para la reducción de riesgos de desastres. Pero cada país tiene que ver la forma de asegurar que eso cumple con los requisitos definidos a nivel del país. Es decir, hay algunos países que han dicho, por ejemplo, en Colombia, con la ley 1523, creo que hay alguien participando de Colombia. Entonces, para el trabajo, para desarrollar los planes locales, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo está involucrado para asegurar que eso cumple con las prioridades y con los marcos normativos a nivel de país. Esos 10 esenciales que se trabaja para el desarrollo de los planes locales están articulados con las metas y los indicadores del marco de Sendai. Y también en un momento posterior entiendo que va a haber un sistema en línea también para que los gobiernos locales también pueden estar monitoreando sus avances en sus planes locales y que se articula con el proceso a nivel del país. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que el marco de Sendai en sí no es vinculante. Entonces, depende de cada país definir
como se da en su propio país. Pero efectivamente, no se puede trabajar únicamente a nivel nacional o local si no se está articulando. En la mayoría de los países ya existe este tipo de marcos normativos para asegurar la articulación, por lo menos entre los niveles en términos de las instituciones. Muchas gracias. Países de esta región un espacio de coordinación propio de cada país que se llama la Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres. Son espacios de diálogo a donde por lo general participan desde el nivel local, tanto gobiernos locales como también representantes de la sociedad civil. En la plataforma regional que mencioné este año va a ser en Colombia, también hay espacios de incidencia desde la sociedad civil y las ONGs que están trabajando a nivel comunitario, los socios en el país. Cabe señalar que existe una red global de organizaciones no gubernamentales con lo cual estamos coordinando aquí en esta región también, que en inglés se llama Global Network for Disaster Risk Reduction. Y en esa coordinación de la plataforma regional, las decisiones en términos de la agenda de contenidos de las sesiones se toma a través de un comité asesor, en lo cual participa diferentes institutos financieros y donantes, diferentes agencias de Naciones Unidas, el gobierno de Colombia como el país anfitrión en este año, el gobierno anterior anfitrión, pero importante señalar que ahí también participa un representante del sector académico y un representante de sociedad civil. Hay muchas redes ya en existencias en lo cual colaboramos también para recibir ese tipo de insumos con las ONGs. Hay otro, por ejemplo, enfocado en la gestión de riesgo con personas con discapacidad. Hay una red de agencias enfocado en género, en niñez. Hay muchos espacios porque efectivamente eso es una agenda de todos. Y si no están participando desde lo más local hasta nacional, regional, global y desde los diferentes sectores, entonces vamos a fallar. Y los espacios principales que tenemos como una agencia son esas. Muchas gracias. La conexión no es posible ahora mismo con Dan, entonces disculpa Fanny, pero no vamos a poder responder a esta pregunta. En todo caso, vamos a buscar la oportunidad de enviar más información sobre ella en el correo que vamos a compartir con todos ustedes, con las ponencias. Como les mencioné, en los próximos meses estamos organizando otros webinars por parte de la comunidad de práctica PENAC sobre el enfoque de género y comunidades indígenas y cómo incorporarlo en la elaboración e implementación de los PENACs. Con esto me gustaría agradecer por parte de la comunidad de práctica PENAC a los tres ponentes, a Dan, a Jennifer y a Marilis, para sus excelentes presentaciones y su tiempo para participar en nuestro webinar de diferentes puntos del mundo. Y también agradezco mucho por la participación a todos ustedes, participantes, y por su activa participación con preguntas muy interesantes y una discusión interesante. Muchas gracias y les deseo un buen día, una buena noche, una buena tarde y hasta luego.